Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Acá, y un desafío siempre preparar un mensaje de la palabra de Dios para compartir con la iglesia, una iglesia que tanto ama la palabra, que eso se percibe y es una gran bendición. Muy bien. El 20 de julio de 1969 ocurrió uno de los eventos más importantes de toda la humanidad. Este evento fue transmitido por radio, por televisión. La transmisión se estima que alcanzó entre 60 y 70 países, alcanzando aproximadamente 60 millones de personas. 600 millones de personas, perdón. 600 millones de personas aproximadamente vieron o escucharon la transmisión en vivo de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Luego de aterrizar en la superficie lunar, abren la escotilla y Neil Armstrong comienza a descender por una escalerita hasta llegar al último peldaño y dar su primer paso en la Luna. La famosa frase de Neil Armstrong fue la siguiente: es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Este evento fue algo mundial y masivo. Entre muchas cosas que produjo, es interesante el gran aumento que hubo en las inscripciones en diferentes países para ser astronautas. En el año 1969, Neil Armstrong fue un agente de motivación para muchas personas que quisieron seguir su ejemplo. Pero también inspiró a músicos, directores de televisión, actores. Incluso sigue inspirando gente hoy en día. Pero el paso de Neil Armstrong en la Luna no fue el mayor paso de la historia de la humanidad. El verdadero paso que cambió la humanidad para siempre y el destino del ser humano no fue en la Luna, sino que fue cuando Cristo se humilló, Dios mismo se humilló y puso un pie en la tierra, tomó forma de hombre. Cuando el creador del universo se despojó de toda su gloria, tomó forma de siervo, se hizo como uno de nosotros, caminó como un hombre, se entregó en una cruz para darnos vida eterna. Y eso es lo que nos enseña Filipenses 2 del 5 al 11 y les voy a pedir que por favor me acompañen allí en esta mañana. Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana. Señor, porque podemos estar aquí, Padre, solamente por medio de Cristo, por medio de su obra en la cruz, por medio de su sufrimiento, muerte y resurrección. Señor, y habiendo puesto la fe en Él, hemos sido hechos nuevas criaturas. Padre, es la razón que nos tiene aquí hoy, que queremos adorarte y queremos vivir para ti, Señor. Te rogamos, Señor, que por favor en esta mañana tú nos estés ministrando con tu palabra. Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, que sea tu palabra, por favor, Padre. Y que tu palabra sea de gran edificación para la iglesia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dice así nuestro texto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo primero que quiero que veamos es el sentir que hubo en Cristo. Comienza nuestro texto en el versículo 5 diciendo: haya pues en ustedes esta actitud que también en Cristo Jesús. El pasaje literalmente se lee así: este pensar en ustedes que también en Cristo Jesús. Lo primero que me llama la atención es que acá Pablo no está dando una sugerencia. Él está escribiendo a la iglesia de los filipenses y no les está sugiriendo que tengan la manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Esta palabra, pensar, en el original, es un imperativo, es un mandato que Pablo le está dando a la iglesia, es una orden, un mandato pastoral y apostólico que Pablo le da a la iglesia. Él nos manda bajo la autoridad de Dios que tengamos la misma mente, la misma actitud, el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. No es una opción, es una orden dada por el apóstol de Jesucristo, enviado por el mismo Jesús. Es como si Jesús mismo nos está pidiendo que tengamos su mente. ¿Y saben a quién fue dirigida esta epístola? Bueno, miren lo que nos dice ahí nomás. En Filipenses 1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra de Dios aquí es para los creyentes, para el creyente que tiene un día de haber creído en Dios, pero también es para el que tiene 50 años caminando con el Señor. La palabra también es para los líderes, es para los pastores y diáconos. A veces pensamos que un pastor o un diácono ya alcanzó, ¿no?, el estatus de espiritualidad. No. Un pastor y un diácono también debe obedecer este mandato de tener esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Y aquí nos manda el apóstol Pablo que tengamos esa mentalidad. La manera de pensar que hubo en Cristo no tiene que ser algo pasajero que nosotros pensamos. No debe ser algo que solo lo hacemos en la iglesia, tenemos la actitud de Cristo solo cuando estamos aquí reunidos. Debe ser una actitud continua en nosotros, un cambio de mente que no es solamente superficial. Tiene que ser algo constante en la vida del creyente. Como muchas veces nosotros decimos 24/7. 24/7 tenemos que tener la actitud de Cristo, la mentalidad de Cristo. Y esta palabra, pensar o sentir, actitud o mente, también se encuentra en Colosenses 3:2. Dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo Jesús, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, ahí está la palabra, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para tener la mente de Cristo es necesario tener una mente alineada con los propósitos de Dios. Nuestra mente tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Y Jesús continuamente puso su mente en las cosas de arriba, en la voluntad del Padre. Es lo que hizo Él. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para tener la mente de Cristo? Bueno, Romanos 12:2 nos dice que debemos transformar nuestra mente. Debemos transformar nuestra mente. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. ¿Cómo hago para tener la mente de Cristo? Debo saturar mi mente con la palabra. Cada día, tener una mente renovada, renovar mi manera de pensar por medio de la Escritura. Pero es interesante también notar por qué Pablo escribe esto a los filipenses. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en Filipenses 2 del 5 al 11, pensamos en un montón de doctrina, pensamos en la kenosis,
Pensamos en la unión hipostática, pensamos en el froneo, que es la manera de pensar que hubo en Cristo. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por el cual el apóstol Pablo escribió esto en la epístola? Para que nosotros aprendamos del ejemplo de Cristo, de su humildad, para que nosotros aprendamos de su humillación, que Él sea el ejemplo de nuestra vida. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Filipos? Bueno, vemos en 1:15, es interesante también notar que había algunas personas, si bien no es en la iglesia, esto está pasando en Roma, pero Pablo está diciendo que hay algunas personas que están predicando, a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Si bien estos predicadores envidiosos no estaban en Filipos, sí está en el contexto de la carta. Había personas que estaban predicando por envidia, por vanagloria. También en Filipenses 2, del 2 al 3, dice lo siguiente: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Al parecer, había en la iglesia divisiones. Y Pablo les está pidiendo que hagan todo con humildad, estimando al otro como superior. Estimen a su hermano como superior a ustedes mismos. En Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin murmuraciones, sin discusiones. Y lo más importante de la epístola, creo que nos muestra, está en el capítulo 4, versículo 2, nos dice lo siguiente: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Había dos familias, dos mujeres que posiblemente representaban dos familias dentro de la iglesia. Dos familias que quizás eran familias de líderes, familias importantes. Y el apóstol Pablo tiene que hacer una reprensión que es pública. Imagínense en medio de la iglesia decir: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Es una reprensión pública la que está haciendo Pablo acá. Y estas mujeres, vemos como dice: en verdad, fiel compañero, que ayudes a estas mujeres, les dice, porque han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Estas mujeres estaban sirviendo al Señor, estaban ministrando con el apóstol Pablo, con el mismo Pablo. Y Pablo las tiene que reprender públicamente, decirles que sean de un mismo sentir. Es la razón por la cual Pablo escribe esto. Para que aprendamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era la actitud de Cristo? Bueno, lo vamos a ver bien en el segundo punto, pero quisiera que consideremos su actitud en cuanto a servir. En Juan 13, del 1 al 17, vemos al Señor glorioso. Ustedes, si quieren, después pueden leerlo, es un pasaje impresionante. Juan 13, del 1 al 17, el Dios de todo el universo, que se ciñe una toalla, toma agua y lava los pies sucios de sus discípulos, incluso los pies de Judas, quien lo iba a traicionar. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Esta tarea solo la hacían los esclavos, lavar los pies. Solo los esclavos lavaban los pies. Y en ese tiempo estaban verdaderamente sucios los pies. No es como ahora, ¿no? Si ahora decimos, bueno, vamos a lavar los pies, todos tenemos los pies limpios acá. No me imagino que nadie tenga los pies sucios hoy, ¿no? Pero en este tiempo, imagínense caminar por semanas y semanas en las sandalias, en calles de tierra, y donde había desechos de animales y un montón de cosas más. Los pies estaban extremadamente sucios. Era algo asqueroso lavar los pies. Y esto lo hacían los esclavos. Y Jesús hizo eso. Y Jesús dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies a ustedes, también deben lavarse los pies los unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho,
también ustedes lo hagan. Esta es la actitud de Cristo. Es un siervo. El Señor nos está dando un ejemplo, haciendo algo que nadie más estaba dispuesto a hacer en ese momento. Ninguno de los discípulos estaban pensando en lavar los pies. Ellos estaban pensando quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda. Ellos estaban pensando quién iba a ser el mayor en el reino. Pero Jesús les está mostrando con su ejemplo que la actitud que tienen que tener ellos no es la de ser primero, sino la de ser último. Jesús les está mostrando con su ejemplo que la actitud de ellos no es ser más grande, sino ser más pequeño. Porque las cosas en el reino de Dios funcionan al revés. Completamente al revés de cómo funcionan acá. Me lo imagino a Pedro diciendo, yo no le voy a lavar los pies a Juan. No le pienso lavar los pies, mirá lo que son. Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Y ese es nuestro ejemplo, hermanos. El Señor nos da el ejemplo. La actitud que hubo en Cristo es una actitud de servicio humilde. Vemos eso en Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Todos lo sabemos, ¿no? El que se sienta a la mesa es el mayor. Pero Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Jesús dándonos su ejemplo de servicio continuamente. Ahora, si bien Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad y de servicio, y es lo que vamos a ver. Pero quiero que también observemos lo que dice Pablo. En Efesios 3:8, él dice así, él dice que es menos que el más pequeño de todos los santos. En 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más significante de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Esa era la actitud que tenía Pablo también y imitaba continuamente a Cristo. ¿Y saben por qué tenemos que tener esta actitud, hermanos? Porque el que se cree algo no siendo nada, ¿qué pasa? A sí mismo se engaña. El que se cree algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. Ese es nuestro primer punto. El sentir de Cristo. Te pregunto, ¿es esta tu actitud? ¿Es tu actitud y la mía? ¿La de todos nosotros aquí en esta mañana? ¿O hay envidias, hay orgullo, hay murmuración, celos amargos, divisiones? ¿Cuál es la actitud que vos tenés cuando servís? ¿Estás enfocado en servir a Dios o estás enfocado en estar observando lo que hace el otro para criticarlo? ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando servimos a Dios? Y vemos a Cristo siendo nuestro ejemplo, lavando los pies, haciendo algo que nadie más estaría dispuesto a hacer, incluso lavando los pies de quien lo iba a traicionar. ¿Vos estás dispuesto a servir a tus hermanos o decís, aquel no lo pienso servir, aquella persona yo no lo voy a servir? Jesús lavó los pies incluso de sus discípulos, esa fue su actitud. Que esto nos haga pensar y que podamos servir al Señor de la misma manera. Ahora uno piensa, bueno, como decía, ¿no? Un poco lavar los pies hoy en día no tiene mucho sentido lavarnos los pies porque todos tenemos los pies limpios. Pero pensaba, ¿qué pasa cuando estamos sirviendo al Señor y vamos al baño y el baño está tapado? Salimos corriendo de ahí, lo vemos como algo asqueroso y decimos, yo no lo pienso destapar a este baño. O vamos y servimos al Señor y agarramos una sopapa y destapamos el baño. Y servimos a Dios. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. O que lo haga otro, ¿no? No, eso que lo haga otro. Yo no pienso hacer eso, me da un asco terrible. Bueno, Jesús hizo algo que nadie más estaba dispuesto a hacer y esa fue la actitud que Él tuvo y es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Servir al Señor en lo que nadie más está dispuesto a hacer y lo hacemos para la gloria de su nombre. Que sirvamos a Dios de esa manera. Que Dios nos ayude a dejar el orgullo de lado y a tener esta actitud que
que hubo también en Cristo Jesús. Lo segundo que quiero que veamos es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo, y lo vamos a ver en los versículos del 5 al 8. Pero antes de entrar en este punto, quisiera ilustrar de alguna manera esto, porque es tremendo. Hay una película bastante antigua, quizás no todos la vieron, probablemente los que tengan más de 30 años la vieron. ¿Quiénes tienen más de 30 años? Los que tenemos más de 30 años seguramente la vieron. Se llama Un príncipe en Nueva York, la película. No sé si la vieron, es una comedia. Y esta historia relata relata a un príncipe de África llamado Hakim, que deja toda la gloria de su reino para ir a buscar una esposa en Nueva York. Hakim quería una esposa que lo ame por quien es él y no por todo lo que tenía. Entonces, en la trama de esta comedia vemos a este príncipe trabajando en un local de comida rápida, con ropas comunes, viviendo una vida ordinaria. Y lo interesante es que al final de la película viene el rey con todo su séquito. Y cuando lo ven a Kim con ropas andrajosas, trabajando en el lugar de comida rápida, viviendo una vida ordinaria, todo el séquito del reino se postra ante él, porque Hakim ni por un momento había dejado de ser el príncipe. Él seguía siendo un príncipe, aunque no vestía como un príncipe, él seguía siendo un príncipe. Esta es una ilustración que nos ayuda a dimensionar de alguna manera, y de forma muy inferior, obviamente. De forma muy inferior nos ayuda a dimensionar, de forma muy limitada nos ayuda a dimensionar el paso que dio Cristo. El versículo 6 nos comienza diciendo: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En el griego el texto se lee de la siguiente manera: el cual en forma de Dios existiendo. El cual en forma de Dios existiendo. La palabra forma está puesto de manera enfática y no se refiere solamente a una apariencia externa, sino a su naturaleza interna. La forma de Dios es su misma esencia. Cristo es la forma de Dios. Cristo posee la misma forma de Dios, la misma esencia de Dios. Además, la Reina Valera traduce de la siguiente manera: el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra siendo es tremenda la gramática, porque cuando uno entiende estas cosas, el mismo texto te da la verdad, ¿no? Y esta palabra siendo es un participio presente, lo cual está indicando continuidad. Cristo continuamente siendo Dios. Cristo es Dios continuamente. El mismo texto, no necesito apoyarlo con otro texto de la Biblia, porque el mismo texto está diciendo que Cristo siendo Dios continuamente, sin principio ni final, siempre es Dios. Existe en la forma de Dios, en su misma esencia, en su misma naturaleza, continuamente, y no dejó de serlo ni por un momento, ni en su encarnación, ni en su humillación. Es lo que menciona Pablo apenas unas palabras más adelante. Dice que él no estimó el ser igual a Dios. Cristo es igual a Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora también pensaba, ¿no? Por ejemplo, Juan 1:1 nos dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya existía, estaba y era, en griego son la misma palabra. Son el mismo verbo, el imperfecto de eimi, el verbo eimi. ¿Y saben qué indica esto? Una existencia continua. Antes
de que todo el mundo exista, antes de todo principio, Cristo ya era Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1:1. Es el Dios eterno, antes de que todo existiera. En Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida, la misma palabra, el imperfecto, y indica continuidad. En Él estaba la vida continuamente, por eso Dios es el autoexistente, el que no necesita de nadie para vivir, porque vos y yo necesitamos para vivir de Él, pero Él no necesita de vos para vivir. Él es el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo, no necesita de nadie más. Juan 8:58, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Y saben qué es interesante? Que desde Abraham hasta Cristo transcurrieron aproximadamente 2000 años. Y Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, no dice yo era, yo soy, afirmando existencia eterna y divina. Es el mismo yo soy que habló con Moisés desde la zarza ardiente. Cristo no comenzó, Él es desde siempre. Y lo interesante es que en este pasaje Cristo ya estaba en su condición de hombre y declara abiertamente su identidad divina usando el nombre más sagrado de Dios, yo soy. El Dios del Sinaí está parado frente a ellos y se lo declara públicamente. ¿Y cuál es la actitud de estas personas que estaban allí viendo a Jesús? Toman piedras, porque sabían y entendían lo que Jesús estaba diciendo. Tomaron piedras y quisieron apedrearlo. Colosenses 2:9, porque en Él, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios eterno, siendo en forma de Dios, continuamente. Antes de la creación del mundo ya era Dios. En su encarnación siguió siendo Dios. En su muerte siguió siendo Dios. Continuamente siguió siendo Dios. Pero aunque Cristo es Dios eterno, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esta palabra aferrarse tiene la idea de tomar algo y apropiarse. Se usaba para cuando las personas quizás hurtaban algo, se aferraban a eso y no lo querían soltar y se iban, corrían con eso que habían hurtado. Y esta palabra significa eso. Y Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como algo de hacer lo propio, sino que en el versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojó es lo que se conoce como la kenosis. Kenosis significa vaciamiento, el vaciamiento. Ahora debemos entender, ¿de qué se vació Cristo? Bueno, Él no se vació de su deidad ni de sus atributos. No se vació de su deidad y sus atributos. Como alegan algunos, por ejemplo, testigos de Jehová, dicen que Cristo es un ser creado. Eso es erróneo y va en contra de la palabra de Dios. Otros dicen que Cristo comenzó a ser Dios en el momento de su bautismo, que de ahí Cristo comenzó a ser Dios. No, eso también es erróneo, ya que Cristo fue siempre Dios. Entonces, ¿de qué se vació Cristo cuando dice que Él se despojó a sí mismo? Bueno, en primer lugar, se vació de su gloria visible. Se vació de su gloria visible. ¿Qué significa? Que Él veló su majestad y su gloria esplendorosa y resplandeciente, que poseía como Dios desde la eternidad, quedó velada en su humanidad. Es la razón por la cual Isaías nos dice que nosotros lo vimos sin atractivo. Es la razón por la cual Isaías nos dice que era como tierra seca, porque Él veló su gloria, veló su majestad. Porque si Cristo no hubiese velado su majestad y su gloria, todos hubiesen caído como muertos en ese tiempo. Pero Jesús veló su gloria en su humanidad.
Juan 17:5 nos dice: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera, Jesús ya tenía gloria, y vemos que Él vela su gloria. Y le pide al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo existiera. En la transfiguración vemos que Jesús mostró un atisbo de su gloria. Entonces, a lo primero que no se aferra y a lo primero que se despoja es a su gloria visible. Cuando Cristo nació siendo un bebé en la pequeña aldea de Belén, todos debieron estar ahí en su nacimiento. Todo el imperio romano debió estar ahí. El César debió estar ahí. El templo debió haber estado vacío. Todo Jerusalén debió haber estado en ese lugar. Pero ¿saben por qué no fue nadie? Aunque si bien hubo manifestaciones en ese momento. Porque Él veló su gloria. Su gloria estaba velada en su humanidad. También Jesús se despojó de sus derechos y prerrogativas divinas. Sus prerrogativas divinas, que quiere decir sus privilegios. ¿Qué significa esto? Cristo renunció a no tener hambre, por ejemplo. Renunció a no sentir cansancio, ni dolor, ni la muerte. Renunció a estar rodeado de ángeles que lo sirvieran continuamente. Sabemos que Jesús dice: no puedo yo orar a mi Padre y 12 legiones de ángeles que vengan en mi ayuda. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Él dejó sus derechos y sus prerrogativas como Dios. También se despojó de recibir adoración inmediata. Se despojó también de recibir la adoración inmediata. Entonces vemos que Cristo se despoja de su gloria visible, se despoja de sus derechos y prerrogativas divinas y también se vacía del ejercicio independiente de sus atributos. ¿Qué significa que se vacía del ejercicio independiente de sus atributos? Aunque seguía poseyendo todos sus atributos divinos como omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, durante su vida terrenal eligió no utilizarlos de manera autónoma, sino que siempre eligió someterse a la voluntad del Padre, actuar cuando y como el Padre determinara y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Él se despojó, se vació, se veló de todo esto para tomar forma de siervo. Aunque la traducción es esclavo, tomó forma de esclavo y fue vendido también como un esclavo por 30 monedas. Era el precio que se pagaba por un esclavo. Un esclavo no es un empleado, un esclavo es un esclavo. No tenés derechos cuando sos esclavo. El que era por esencia Dios tomó la condición y tomó la forma de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Nos sigue diciendo ahí el pasaje. Tomando forma de siervo, en versículo 7, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué significa hechos semejante a los hombres? Hechos semejantes a los hombres significa que Cristo, aunque es 100% Dios y 100% hombre, esto es la unión hipostática, Él, siendo 100% hombre, tuvo un cuerpo humano, tuvo alma humana, tuvo mente humana, tuvo emociones humanas, tuvo hambre, sed, cansancio, dolor, angustia y muerte. Fue semejante a todos nosotros en la humanidad, pero no fue igual a nosotros en nuestra corrupción, porque moralmente Cristo fue sin pecado. Cristo fue sin pecado, santo, inocente y puro. Es lo que nos afirma de manera categórica la palabra de Dios.
Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino que uno ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo fue sin pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca pecó. Entonces vemos que Él fue semejante a los hombres en todo, menos en la corrupción que todos nosotros heredamos. Y el versículo 8 nos dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. La palabra humilló es se rebajó, hacerse humilde. Lo tremendo es que Él se humilló siendo Dios, se humilló haciéndose un hombre. Nosotros somos felices de ser seres humanos, ¿no? Estamos re felices de ser seres humanos nosotros. Pero Dios, siendo Dios, se hizo un hombre. Siendo continuamente Dios, se hizo un hombre, se humilló. Tercera persona del singular. Él se humilló a sí mismo. Nosotros muchas veces, lamentablemente, Dios tiene que humillarnos. Dios tiene que usar a nuestros líderes o a nuestros pastores a veces para humillarnos, a hermanos para humillarnos. Dios usa diferentes maneras para humillarnos, pero Dios, Cristo, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Se humilló en su despojamiento, se humilló en su encarnación, se humilló al vivir en completa pobreza, no tenía casa, no tenía dónde apoyar su cabeza. Se humilló al morir la peor muerte de todas las muertes, se humilló al no tener una sepultura donde ser sepultado, lo sepultaron en un sepulcro prestado, se humilló hasta lo sumo. Y lo hizo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Qué buena frase esa, me encanta. Siempre es mi oración, Señor, ayúdame a ser obediente hasta la muerte. Ayúdame a seguir el ejemplo de Cristo y ser obediente hasta la muerte. Aunque sea difícil. Obediente hasta la muerte. Cristo tuvo una obediencia inquebrantable al Padre. Lo vemos en Getsemaní. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la importancia de la obediencia de Cristo se observa en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo de morir en la cruz nos hace justos delante del Padre, nos limpia de todo pecado, porque todos nuestros pecados, todos tus pecados, los tuyos y los míos, cayeron sobre Cristo en el Calvario. Somos justificados por la fe en Cristo, no por nuestra propia justicia. Si vos pensás en esta mañana que podés tener vida eterna por tus propias obras, por tu propia justicia, déjame decirte que delante de Dios tus propias justicias, tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No te podés justificar por tus propias obras delante de Dios, sino solamente por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos. Él murió en nuestro lugar para darnos vida eterna y no pasar la eternidad en el infierno. Si no confiaste todavía en Cristo, mirá la obra que hizo Él. Se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la manera que morían los reos en el primer siglo. De esa manera murió Cristo para darnos vida eterna.
No intentes justificarte por tus propios medios delante de Dios. Poné tu fe en Cristo, cree en Él hoy y serás reconciliado con Él. Todos tus pecados serán perdonados. Serás reconciliado con el Padre y vas a poder vivir una vida de poder, una vida en el Espíritu Santo, pero solo por la obra que Cristo hizo en la cruz. Así que, hermanos, este ejemplo de humillación es el que debemos seguir nosotros también como iglesia. Este ejemplo de humillación. Cristo se humilló siendo Dios. Ahora yo pienso, ¿no? Si Cristo se humilló siendo Dios, tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y murió la peor de todas las muertes, y si lo hizo Él siendo Dios, ¿cuánto más vos y yo, que no somos absolutamente nada? No somos nada nosotros. ¿Cuánto más nos debemos humillar nosotros entonces? Cristo lo hizo siendo Dios y Él se empieza a humillar siendo Dios. Nosotros nos empezamos a humillar siendo hombres. Es el mayor ejemplo de humillación. No te creas más que nadie. Piensa en los demás. Humíllate para servir a tus hermanos. No te pongas a vos primero. Pregúntate a quién puedo ayudar hoy, a qué hermano puedo servir hoy. Sé obediente hasta la muerte. Sé obediente hasta la muerte. Que tengamos una obediencia inquebrantable, hermanos. Aunque sea difícil, si es lo que Dios pide, obedezcamos, porque es lo que hizo Cristo. Se hizo obediente hasta la muerte y nos dejó su ejemplo. Que tengamos esta actitud de humillarnos siempre, porque Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Cuando nos humillamos somos agradables ante Dios y Él nos da mayor gracia. Es lo que nos afirma Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él quiere que nos despojemos del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, y que seamos humildes. Primera de Pedro 5:10, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Cuando fuera tiempo el Señor te va a exaltar. Humíllate bajo su poderosa mano, que Dios te va a exaltar en su tiempo. Y nuestro tercer punto, ya para ir finalizando, quiero que veamos la exaltación de Cristo, que lo vamos a ver del versículo 9 al 11. Ahora, el ejemplo de Cristo nos enseña esta gran verdad, que cuando servimos a los hermanos, cuando servimos en humillación, cuando servimos fervientemente, sin pensar en nosotros mismos, ¿cuál es el resultado de ese servicio, de una vida de humillación, de una vida de obediencia? ¿Cuál es el resultado? Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Quizás sea en esta vida, quizás sea en la eternidad, en el bema, en la silla del bema, pero cuando te humillás, algo es seguro: Dios te exalta. Es lo que vemos en este pasaje. Del 9 al 11 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es necesario que te exalten los hombres, ni vos tenés que exaltarte a vos mismo. Dios es el que te exalta. Es lo que sucedió con Cristo. Cuando dice, por lo cual Dios también lo exaltó, esta palabra exaltó, solo aparece acá en el Nuevo Testamento. No vuelve a aparecer en ningún otro lugar. Es un superlativo. Quiere decir que esta expresión indica que Cristo, como se humilló hasta lo sumo, Él ahora fue exaltado al grado más alto posible. Cristo fue exaltado al grado más alto posible.
Por eso es que nuestras traducciones dicen que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque no hay manera de describir la exaltación que el Padre le dio al Hijo. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 1, 20, 21. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo fue exaltado muy por encima de todo. Hebreos 1, 3 y 4. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y Hechos 7, 55, 56, entre muchos pasajes más que vemos en la palabra de Dios. Vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. Cristo fue exaltado hasta lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre que recibe es el Señor. No es que antes no fuera el Señor, sino que ahora el Dios hombre glorificado recibe pública y universalmente la confesión de su señorío. En Hechos 2:36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Tiene un nombre que es sobre todo nombre, el Señor. En versículos 10 y 11 nos dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Como Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, ahora toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vemos acá a Pablo citando a Isaías 45, 22, 23. Si quieren pueden acompañarme allí. Isaías 45. Isaías 45, versículo 22 y 23, dice lo siguiente. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Pablo cita directamente a Isaías, algo que es exclusivo del Señor, algo que es exclusivo de Yahweh. Pablo está citando y está diciendo, esta cita de Isaías, que ante él se doblará toda rodilla, lo está aplicando directamente a Cristo, afirmando la plena divinidad y el pleno señorío de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. El Padre lo exaltó a Cristo hasta lo sumo. Y todo esto, la coronación final de este texto, es que todo es hecho para la gloria de Dios Padre. Así termina nuestro versículo 11. Para la gloria de Dios Padre. Todo es para la gloria de Dios. Qué tremendo, hermanos. Para ir finalizando,
Dios te va a exaltar. Él mismo lo hará cuando te humillás. Es el ejemplo que tenemos en Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando te humillás en servir a los demás, Dios te exalta. Ahora vemos también que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Y nosotros también como iglesia debemos estar en unidad, confesando a Cristo como nuestro Señor. Y otra vez, toda lengua confesará a Cristo como Señor. Te pregunto, ¿es Cristo hoy el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Porque toda lengua lo va a confesar y toda rodilla se va a doblar ante Él. Si no es así, te animo a que te arrepientas de todos tus pecados hoy. Arrepentite de todos tus pecados hoy. La Biblia enseña que todos nosotros nacemos en pecado. La Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros somos pecadores por herencia, heredamos el pecado de Adán, pero también somos pecadores por práctica, porque infringimos la ley de Dios. No mentirás. ¿Cuántas mentiras dijiste en toda tu vida? No codiciarás. ¿Has codiciado algo con tus ojos? Quebraste la ley de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, muerte eterna en el infierno, por toda la eternidad, en el día del juicio. Mereces el infierno. Sos un pecador igual que yo. Pero ¿qué hizo Dios por los pecadores? Hace más de 2000 años Él envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió y al tercer día con gran poder resucitó de los muertos y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. ¿Has creído en Cristo? Si aún no lo has hecho, te animo que ahí donde estás, hacelo hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde. Pedile perdón a Dios en tu corazón. Pedile que sea el Señor de tu vida. El paso que dio Neil Armstrong por primera vez en la Luna fue y es una gran fuente de motivación para muchos. Cada escalón que él fue bajando de la escalera hasta que dio el primer paso en la Luna fue y sigue siendo de gran motivación hasta nuestros días. Amada iglesia, que el ejemplo que dio Cristo al dar ese paso de venir a este mundo, el verdadero paso que cambia el destino de la humanidad, nos motive a nosotros como sus hijos para vivir cada día más y más para Él, en humillación, en humildad, en servicio y todo para la gloria de Dios el Padre. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Señor, que tu palabra nos desafíe a servirte abnegadamente, humildemente, en humillación. Padre, porque si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, ¿cuánto más nosotros que no somos absolutamente nada, Señor? Debemos humillarnos, Señor, a servirte a ti, porque tú eres el Señor de la gloria, el Dios de todo el universo. Padre, que por favor tú nos ayudes a estimar a los demás como superiores, a no tener un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debamos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Por favor, Señor, te pedimos que tú nos estés ayudando a servirte, a hacer lo que nadie más hace, como hizo Cristo, a seguir su ejemplo de servicio. Cuando vemos que algo nadie lo quiere hacer, que nosotros lo hagamos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a servirte con toda humildad, Señor.
sabiendo que tú exaltas a los humildes. Te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.